Capítulo 57. Somos familia. Después de frotar el ungüento en sus rodillas y asegurarse de que no se lastimaría en ningún otro lugar, Jan Feng la llevó a su casa. Ella lo obligó a dejarla una cuadra de distancia de su condominio. No quería que la vieran bajando de un auto tan caro porque atraería la atención hacia ella y la gente podría comenzar a sentir curiosidad por sus asuntos. Quería vivir en paz, donde la gente no la molestara por su nombre y reputación. Dado que su edificio es más seguro en comparación con otros, sabía que algunos de los residentes ya podrían tener una idea de su identidad. Al menos, nadie se atrevió a comentar o preguntarle al respecto. Jan Feng se mostró reacio al principio y se comprometió a salir del auto con ella para verla personalmente entrar al ascensor privado de su edificio. Él habría subido con ella y la habría acompañado hasta la puerta si no hubiera sido tan terca. Solo entonces, finalmente sentiría que ella estaba a salvo. Además, ya no confiaba en la supuesta seguridad estricta del edificio. Después de asegurarse de que ella había llegado a salvo a casa, se sintió tranquilo. Y después de eso, se fue a su oficina. Justo cuando Zhao Lifei colocó su bolso sobre la mesa, recibió un mensaje a través de la tableta de intercomunicación en su puerta. Caminando hacia él, vio que de la recepción. Presionó el botón responder y esperó a que hablaran. Buenas tardes, señora. Sus padres están solicitando la entrada a su casa. Una voz neutral habló. Abajo, en el vestíbulo, había 3 personas que luchaban por mantener la compostura. El recepcionista estuvo acompañado por la misma chica del ascensor que siempre saludaba a Zhao Lifei. Sus rostros estaban fríos y no revelaban ni una pizca de emoción. Miraron a las personas que decían ser sus padres y su hermana menor. El mayor punto de venta de Sky Art Complex fue su absoluto respeto por la privacidad del cliente. Sin estar en la lista de invitados de un residente o sin el permiso del residente, no se permitía a nadie más allá del vestíbulo. No importaba si alguien decía ser familia, padre, pariente o amigo. Zhao Wenjing se enfureció por la política del complejo y lo vio como un insulto flagrante. Todo el mundo sabe que somos sus padres, por el amor de Dios. ¿Por qué no podemos entrar? ¿Y cómo se atreve ese mocoso desgraciado a no ponernos en el registro de invitados? Después de todo lo que habíamos hecho por ella, decidió tratarnos así. ¡Inaceptable! Esa niña insolente solo espera hasta que le ponga las manos encima. Zhao Wenjing dijo, sus ojos disparando dagas a la recepción. Su orgullo y ego fueron gravemente heridos. Al gran Zhao Wenjing no solo se le negó la entrada al apartamento de su propia hija, sino que conocía a un par de personas que también vivían en el complejo de apartamentos. Seguramente, la noticia incómoda y humillante de que el alto y poderoso Zhao Wenjing no pasó del vestíbulo circularía incluso antes de que salieran del edificio. Si bien no es noticia que Zhao Lifei haya sido abandonada por su propia familia, si los medios logran captar un poco de esta historia específica, seguramente se volvería viral. Zhao Linhua notó la vena roja que salía de la frente de su padre e inmediatamente supo que era hora de actuar. Papá, tienes que calmarte, no lo pienses demasiado, dijo suavemente entrelazando su brazo con el de él. Nuestra querida Linhua tiene razón. Tu presión arterial podría aumentar si piensas demasiado en eso. Wang Noli estaba preocupada por su esposo. A pesar de que el comienzo de su matrimonio fue extremadamente difícil, finalmente llegó a amarlo. El comienzo de su matrimonio estuvo obsesionado con la oscuridad que se manifestó en su primogénito, Zhao Lifei. Ella creció durante un periodo de tiempo en el que la mansión estaba desolada.
Zhao Wenjing apenas estaba en casa, mientras que Wang Noli había recurrido a innumerables botellas de vino desde el momento en el que se despertó hasta que se quedó dormida. No era de extrañar que Zhao Lifei cometiera tantos errores en su vida. No tenía buenas influencias a su alrededor. Zhao Lifei era una mancha oscura en su matrimonio, lo que más querían borrar. Debido a la inmensa presión para sellar por completo la alianza de su familia al engendrar un heredero, Zhao Lifei había sido concebido después de una noche de sexo no consentido. Por otro lado, Zhao Linhua fue la luz y la bendición de su matrimonio. Nació del amor y de una noche de puro consentimiento, a diferencia de Zhao Lifei, que creció rodeada de la indiferencia de su padre y la animosidad de su madre. Linhua fue querida y colmada de adoración. Ella era el recordatorio constante de que su matrimonio finalmente funcionó. Linhua era el hijo que se suponía que debían tener. Quizás por eso Zhao Lifei caminó por un camino tan oscuro. Imitó lo que vio cuando era más joven. Cuando Zhen Tianxi salió con Zhao Menji, Zhao Lifei se sentó en la misma silla que su madre, mezclando vino y antidepresivos hasta que estuvo demasiado entumecida para sentir nada. Al crecer en un mundo lleno de oscuridad, intrigar contra Zhao Menji fue algo natural. Su hermana heredó lo bueno, ella heredó lo malo. Y cuando fue expulsada de la familia, Linhua la observó desde el pedestal en el que la pusieron sus padres. No fue una sorpresa que Lifei abandonara a su familia. ¿Por qué cuidar a alguien que nunca se preocupó por ti? Para ella, la única familia que le queda es su abuelo. Cuando Zhao Lifei recibió el mensaje de la recepción, hizo una pausa. Esta fue la primera vez que vinieron a su casa. Ya hacía unos meses que había regresado a la ciudad, pero ninguno de los miembros de su familia, excepto su abuelo, vino a visitarla. Desde el banquete de Zhao Linhua, se había negado por completo a contestar el teléfono cada vez que alguien de su supuesta familia llamaba. Sabía que solo la estaban molestando para averiguar si los titulares sobre ella y Zhang Feng eran ciertos. Vieron lo sobreprotector que era con ella, independientemente de su reputación. Era irónico que ahora se llamaran a sí mismos su familia, cuando se pararon allí y no hicieron nada mientras Zhen Tianxi usaba la violencia contra ella. Su abuelo no había visto ningún potencial en ninguno de sus hijos, por lo tanto, ninguno de ellos heredó una posición poderosa dentro de Zhao Corporation. Sabía que su padre querría usar su conexión con el director ejecutivo de Shan Enterprise para impulsarse por encima de sus hermanos. No tenía esperanzas, ni trataba de consolarse con mentiras. Se enfrentó a la dura realidad de que ninguno de los miembros de su familia se asociaría con ella a menos que los beneficiara. ¿De qué servía entrometerse con una mujer descartada e inútil? Zhao Lifei quería asegurarse de que Wang Noli y Zhao Wenjing escucharan lo siguiente que iba a decir. Presionó el botón que permitía a la recepcionista y a los invitados escuchar lo que estaba diciendo. ¡Padres! La palabra le parecía extraña a Zhao Lifei. ¿Tenía padres en primer lugar? Ella los vio como nada más que donantes de esperma y óvulos. Ella se rió. El sonido era tan frío que sopló una ráfaga de viento helado en el cálido vestíbulo. No tengo padres. El sonido de la voz desolada de Zhao Lifei parecía sin vida y vacío. Era completamente diferente de su despego altivo habitual, que incluso Wang Noli y Zhao Linhua no pudieron evitar temblar. El recepcionista se recuperó rápidamente. Mis disculpas por interrumpirlos. Haré que la seguridad escolte a estos impostores fuera.
Su voz estaba llena de rabia incontrolable. ¡Tú, bribón irrespetuoso! ¿Cómo te atreves a hablarle así a tu padre? ¡Has perdido la cabeza! Su rugido sobre el escritorio, el sonido como un poderoso león despertando de su sueño. Uno podría decir que Zhao Wenjing había perdido la paciencia. Empujó a la recepcionista a un lado para hablar con Zhao Lifei. Su voz era tan alta y autoritaria que el recepcionista casi se estremeció. Incluso Linua y su madre estaban asustadas por la voz. Se sabía que Zhao Wenjing tenía mal genio, pero cuando se trataba de su familia era más indulgente con ellos. Incluso Zhao Lifei casi nunca lo había escuchado alzar la voz tan fuerte. La última vez que lo hizo fue cuando se enteró de que Zhen Tianxi iba a romper su compromiso con su hija por una mera secretaria. Mientras Wang Noli y Zhao Linua temblaban ante la voz aterradora, Zhao Lifei permaneció pasivo. Su rostro estaba tranquilo, casi indiferente cuando lo escuchó. ¿No debería asustarla el duro regaño de su padre? Señor Zhao, de hecho, he perdido la cabeza. Me alegro de que se haya dado cuenta. Ella respondió, su voz tan distante como siempre lo había sido. Todos se sorprendieron al escuchar su voz compuesta. Si se estremeció o vaciló, no se notó. Zhao Wenjing estaba tan conmocionado por la flagrante falta de respeto que su mente de repente se quedó en blanco. ¿Escuchó bien? Esta moza en realidad lo llamó por su apellido en lugar de un título de paternidad. Fue como si le hubieran arrojado un balde de agua fría. Se dio cuenta de que su hija realmente había dejado de preocuparse por él o por su reputación. Parecía que no tenía contacto con ninguno de ellos en los últimos 2 años, le había vuelto audaz y segura de sus habilidades. Olvidó lo que él podía hacer y las personas a las que él podía mandar para destruirla. Según el protocolo de Sky Art Complex, acompaño a los extraños fuera del edificio. No tengo ninguna relación con ellos. Zhao Lifei terminó la llamada antes de que cualquiera de ellos pudiera siquiera contestar. Cuando Zhao Linua vio que la expresión de su padre instantáneamente se volvió inquietantemente tranquila, sus ojos parpadearon con sorpresa. Conocía demasiado bien la expresión. Era el rostro sediento de sangre, oculto por un velo de fragrante serenidad.